¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Alfredo Thompson. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Capacitaciones con Kerstin. El día de hoy vamos a hablar de 3 pliegos técnicos que nos parecen que son muy interesantes de revisar. El pliego técnico número 4, el 7 y el 10. Antes de comenzar directamente con los pliegos, vamos a hacer una pequeña introducción para contextualizar. Como ustedes saben, el reglamento de instalaciones de consumo de energía eléctrica cuenta con 19 pliegos, a diferencia de la NCH 4 2003. Hay 19 pliegos o capítulos, si les quieren decir, que abarca desde los empalmes, los tableros eléctricos, canalizaciones, pasando por incluso subestaciones y salas eléctricas, hasta llegar a la operación, mantenimiento, presentación de proyectos y las puestas en servicio. El reglamento fue concebido desde la Superintendencia de Electricidad y Combustible, donde convocó a distintos actores del rubro eléctrico, como puede ser Cornelec, la CIECH, y entre todos redactaron este nuevo reglamento en instalaciones de consumo de energía eléctrica. Fue publicado en el Diario Oficial en marzo de 2020. En diciembre del mismo año fue publicada la resolución exenta que derogaba la antigua normativa y hacía entrar en vigencia este reglamento, y los pliegos técnicos, los 19 pliegos técnicos, fueron publicados en el Diario Oficial en enero de 2021. 180 días corridos después de enero de 2021, es decir, el 12 de julio de 2021, entraron en vigencia estos 19 pliegos. ¿Qué quiere decir todo esto? Que antes del 12 de julio de 2021 podían ingresarse proyectos con la NSH 4 2003. Posterior a esta fecha ya hay que empezar a considerar los 19 pliegos cada vez que ingresamos un proyecto, cada vez que empezamos a especificar y a diseñar nuestras instalaciones. El día de hoy el objetivo es revisar 3 de los 19 pliegos que estamos seguros van a necesitar para poder realizar su trabajo día a día. El pliego técnico número 4, que habla de conductores, materiales y sistemas de canalización. El pliego técnico número 7, las instalaciones de equipo. Y el pliego técnico número 10, que habla de instalaciones de uso general. Partamos por el pliego técnico número 4. El objetivo de este pliego son los requisitos de seguridad para conductores y sistemas de canalización. En general, todas las normativas lo que hacen es apuntar a la seguridad de las instalaciones y las personas. Por lo tanto, siempre los objetivos de cada uno de estos pliegos van a estar en torno a la seguridad. El alcance y la aplicación tiene que ver con todas las instalaciones de consumo de energía eléctrica, por eso el nombre, y en adelante o indistintamente instalaciones. El reglamento de instalaciones de consumo de energía eléctrica se basa en normativa internacional, principalmente normativa europea y normativa americana, como son por ejemplo la IEC 60288, que tiene que ver con la aislación de los conductores, IEC 60529, también normas alemanas, UL, normas DIN, IEEE y por supuesto normas de calidad y estándar ISO. Vamos a revisar algunos conceptos importantes de lo que tiene que ver con el pliego técnico número 4. Todos los pliegos tienen la misma estructura. Al principio hablan de la normativa que los rige, de ahí algunos terminología importante y de ahí ya entra en el contenido propiamente tal. Contenido importante en cuanto a la terminología tiene que ver con retardante a la llama, no propagador de incendio, resistencia al fuego, de baja emisión de humos, también es otro concepto importante, libres de halógeno. Este es un concepto que queremos detenernos un poquito para explicarlo. El concepto libre de halógeno tiene que ver con elementos que cuando arden no emiten gases halógenos, que son elementos químicos que al momento de quemarse, producto de un incendio, son tóxicos para la salud y son finalmente los que provocan asfixia al momento de que haya un incendio. Eso tiene que ver con libre de halógeno, muy importante de tener en consideración. En cuanto a las canalizaciones, la terminología que creemos que puede ser más importante de este pliego tiene que ver con la canalización a la vista, es decir, una canalización que es observable o que se puede ver a simple vista. La embutida, la que todos conocemos comúnmente, va dentro de la tabiquería, las losas de construcción, la que está oculta, que si bien no está dentro de la tabiquería en sí, pero no se ve a simple vista. Preembutida se incorpora junto con los envigados de la edificación, y la soterrada o subterránea, como dice el pliego técnico, tiene que ver con las entradas bajo tierra, entradas por el suelo a la instalación. En cuanto a la carga, otro aspecto importante que tiene que ver el pliego técnico número 4. Cargas lineales es una carga cuyas características no afectan las formas de la onda de tensión y la corriente durante su periodo de funcionamiento. Dicho de una manera más simple, cargas lineales tiene que ver con las cargas que no generan efectos armónicos en la red, como podría ser, por ejemplo, antiguamente luminarias incandescentes. En general, cualquier carga resistiva no genera armónicos
armónicos ni distorsión en la señal de tensión. Carga no lineal, por otra parte, es una carga que efectivamente distorsiona la onda de alimentación, modificando, como dice el pliego técnico, la forma de la onda de tensión y la corriente, es decir, que inyecta armónico. Hoy en día, por la cantidad de electrónica que tienen los electrodomésticos, las luminarias LED, ¿no es cierto?, efectivamente hay muchas cargas no lineales presentes en una instalación. Revisemos los conceptos generales. Conductores eléctricos aislados y canalizaciones no metálicas tienen que ser retardantes a las llamas y autoextinguibles. En los circuitos trifásicos que sirvan a cargas no lineales, como lo vimos en la slide anterior, ¿no es cierto?, es decir, cargas que distorsionan la onda de tensión, que generan armónicos en el conductor de neutro, bien, es decir, tenemos un esquema trifásico con neutro. Este tiene que estar dimensionado en un 50% mayor a la sección de los conductores de fase. Esto en caso de que se alimenten cargas no lineales, que es en el grueso de los casos. Excepto en las instalaciones que cuenten con los respectivos filtros armónicos, que de esta forma puedan atenuar el efecto de los armónicos presentes en la red. La sección mínima de los conductores siempre da mucho que hablar, sobre todo en cuanto a qué sección corresponde a un circuito de fuerza y circuitos de iluminación, empalmes, etc. La normativa es bastante clara y tiene la tabla que ustedes están viendo ahí en la pantalla. Circuitos de iluminación, 1.5 milímetros cuadrados como sección mínima. Circuitos de enchufe, mixto o subalimentadores, 2,5 milímetros cuadrados. Y el alimentador, 4 milímetros como sección mínima. No quiere decir que esto no necesite un cálculo de sección de conductores. Esta es la base, es el desde. Si el cálculo que ustedes realizan arroja mayor sección para los conductores, evidentemente tienen que considerar la sección que arroja el cálculo. Los materiales de la aislación y cubierta de los conductores y las canalizaciones no metálicas, es decir, canalizaciones plásticas, instalados en lugares de reunión de personas, deben ser retardantes a la llama, no propagador de incendios, baja emisión de humos, libres de halógeno y de baja toxicidad. Vamos a definir inmediatamente qué es lo que es un lugar de reunión de personas. Tiene que ver con cualquier lugar, espacio que pueda albergar a más de 100 personas. A diferencia de la norma anterior, hablaba en términos temporales, si es que pasan más de 100 personas por cada cierto tiempo, etc. Aquí la norma es muy clara y concisa. Si puede albergar más de 100 personas, debemos considerar elementos libres de halógeno para las canalizaciones no metálicas. Ojo que un edificio residencial, si bien no es un lugar de reunión de personas en cuanto a los departamentos, sí lo es el hall de acceso, las salas multiuso. Por lo tanto, ahí, si es que se requiere instalación de canalización no metálica o plástica, deben ser libres de halógeno. Las canalizaciones metálicas, por otra parte, se consideran libres de halógeno, de baja toxicidad y de baja emisión de humo. Por lo tanto, es una alternativa perfectamente utilizable en caso de no contar con canalización libre de halógeno debido a la escasez de material, etcétera. Por cualquier razón, pueden considerar siempre canalización metálica para este efecto. Se puede utilizar canalización plástica de PVC que no sea libre de halógeno. Aún se puede utilizar porque mucha gente pregunta qué pasa con el conduit naranjo, el que se utiliza principalmente en instalaciones embutidas. Bueno, ¿se puede seguir utilizando? Sí, se puede hacer, la norma lo permite y tiene que ver con el revestimiento de las paredes de la edificación. Aquí entramos en conversaciones con la gente de construcción, ¿no es cierto?, donde efectivamente si las paredes tienen un revestimiento del tipo F90, pueden utilizar tuberías del tipo de PVC, la tubería naranja. Eso para edificios de hasta 5 pisos. Si el edificio tiene 5 pisos o más, tienen que utilizar revestimiento F120, de tal forma de ahí sí se puede instalar tubería de PVC naranja. F90 quiere decir que el revestimiento soporta el embiste del fuego por 90 minutos y F120 por 120 minutos. Por eso se exige el revestimiento F120 para edificios de 5 pisos o más. Está totalmente prohibido, si es que efectivamente se utiliza PVC naranjo, ¿no es cierto?, conduit naranjo, está totalmente prohibido ponerlo en ductos de ventilación por razones obvias. Si se generara un incendio, el PVC va a arder y el gas halógeno va a ser transportado justamente por los ductos de ventilación. En una misma tubería solo podrán canalizarse conductores pertenecientes a un mismo circuito, es decir, no podemos mezclar, por ejemplo, circuito de cocina, circuito de baño en una misma canalización, excepto para el caso de conductores canalizados en pilares de servicio, bandejas, escalerillas o canaletas, ¿no es cierto? Por ejemplo, en instalaciones terciarias de gran capacidad, evidentemente en una escalerilla pueden ir los conductores pertenecientes a distintos centros de alimentación.
En cuanto a los elementos metálicos de una canalización, siempre tienen que estar protegidos contra tensiones peligrosas. Eso es un pequeño guiño al pliego técnico número 5 para, si lo pueden revisar, sería ideal. Instalaciones de canalizaciones no metálicas sometidas a esfuerzos mecánicos y radiación solar deben presentar la acreditación en cuanto a certificación correspondiente que certifique el uso en exteriores frente a este tipo de radiaciones. Toda canalización debe ser continua entre accesorio y accesorio y entre caja y caja. Los sistemas de acoplamiento aprobados no se consideran una discontinuidad. Es decir, si ustedes tienen una tira de canalización de 3 metros, ponen el accesorio correspondiente para poner la tira siguiente, evidentemente eso no es una descontinuidad, eso es parte de la canalización como tal. Solo se permite el uso de accesorios y componentes que estén aprobados por los respectivos fabricantes de la canalización al momento de ejecutar la instalación de esta. Finalmente, en cada caja de derivación de enchufes o de interruptores deben dejarse chicotes de 15 centímetros de largo como mínimo para poder lograr realizar las instalaciones correspondientes de manera fácil, ¿no es cierto?, y segura. Hablemos ahora del pliego técnico número 7. Como les decía, todos los pliegos tienen una estructura similar, un objetivo y un alcance. El objetivo del pliego técnico número 7, instalaciones de equipos, es requisitos de seguridad en la instalación de equipos eléctricos. El alcance y la aplicación son todos los equipos eléctricos que se instalen en centros de consumo de energía eléctrico en el ámbito de la media y baja tensión. En cuanto a la normativa a la cual hace referencia este pliego eléctrico, está considerada la normativa UNE, normalización española, y normativa IEC, que tiene que ver con la Comisión Internacional de Electrotecnia. En cuanto a la terminología del pliego técnico número 7, tenemos que hablar de lo que significa un centro, un punto de la instalación donde está conectado un artefacto. En el caso particular de circuitos destinados a iluminación, se destinará como el centro el conjunto de portalámparas con su correspondiente interruptor de comando, o un punto en que existan 1, 2 o 3 enchufes montados en una caja común. Esto es muy importante al momento de hacer instalaciones de artefactos eléctricos, ¿no es cierto?, que tengan más de un módulo. Cada módulo por separado no es un centro. Una placa, por ejemplo, de terminación con 3 módulos es el conjunto, el centro. Eso ténganlo muy presente al momento de hacer su instalación. El conductor activo, se aplicará esta calificación a los conductores de fase y neutro de un sistema de corriente alterna o a los conductores positivo y negativo en el caso de ser corriente continua. En cuanto a lo que es el equipo eléctrico, aplica a aparatos de maniobra, regulación, seguridad o control y los artefactos de accesorios en alguna parte de la instalación eléctrica. Hablamos de nuevo de lo que tiene que ver con baja emisión de humos, libres de halógeno y de baja toxicidad. Son conceptos que revisamos ya en el pliego técnico número 4, se vuelven a mencionar en el pliego técnico número 7. En cuanto a los equipos en sus condiciones de abierto, a prueba de goteo, a prueba de lluvia, ¿no es cierto?, tiene que ver con justamente el índice de protección y la estanqueidad de los equipos. Un equipo abierto es un equipo que no cuenta con ningún grado de protección contra el ingreso de materiales extraños, clasificación IP00. Bien, si ustedes quieren ver la clasificación IP, el grado de protección, pueden referirse al anexo 4.1 del pliego técnico número 4. Ahí está toda la clasificación del grado IP. De todas maneras, si ustedes lo buscan en Google, van a encontrar un montón de tablas referente al tema. Después, el equipo a prueba de goteo. Equipo construido de tal modo que al quedar sometido a una caída de una gota en una inclinación de 15 grados, esta no va a entrar dentro del equipo. Para que se hagan una idea, un equipo de estas características tiene grado de protección IPX2, es decir, la segunda cifra del grado IP, que va desde 0 hasta 6, es 2. Estamos hablando de un grado de estanqueidad más bien bajo. Después, el equipo a prueba de lluvia. Aquí estamos hablando de un equipo que puede estar en la intemperie. Estamos hablando de un grado de IPX4. La segunda cifra es 4. Piensen ustedes, por ejemplo, que tenemos tableros que son IP44, enchufes que son IP44, que ya pueden ser instalados en intemperie, ¿no es cierto?, bajo algún tipo de techo. Equipos a prueba de polvo. Aquí nos vamos a la primera cifra del grado IP. Están construidos para ser instalados en ambientes con polvo en suspensión. Estos no deben penetrar al interior. Para la aplicación de esta definición se debe considerar las condiciones correspondientes al grado IP5X, es decir, grado IP51, 52 y así sucesivamente. Si lo quieren revisar, también lo pueden encontrar en el anexo 4.1 del pliego técnico número 4. El equipo a prueba de salpicaduras, equipo construido a modo de quedar sometido a la acción de salpicaduras de agua en cualquier dirección.
Aquí estamos hablando de un equipo con grado IP X4, segunda cifra, número 4. También pueden revisar esto en el pliego técnico número 4. Y un equipo impermeable, estamos hablando de equipos que tengan grado de protección IP X7, 8 y así sucesivamente hacia arriba. Por ejemplo, un enchufe industrial IP67, IP68, estamos hablando de un equipo totalmente impermeable. Toda esta información en cuanto a los grados de IP está en el pliego técnico número 4, en el anexo 4.1. Algunos conceptos generales. Toda instalación de comando o centro de control tiene que instalarse con vistas al equipo de la maquinaria comandada. Esto, excepto en maquinarias o en equipos que por razones de operación o de terreno deban instalarse en puntos remotos. Estamos hablando, por ejemplo, de salas eléctricas, procesos industriales que están muy alejados de justamente donde está la sala de control. En estos casos se tiene que considerar sistemas de enclavamiento instalados para ser operados desde un punto de vista con visión al equipo. Por ejemplo, como ustedes están viendo en la imagen, un interruptor operado manualmente, ubicado con vistas al equipo, de tal forma de que se desconecte la alimentación. Adicionalmente, deberá tener la posibilidad de instalar un bloqueo mecánico como el candado, ¿no es cierto?, que se puede instalar en un automático Arrildin, como es el caso que ustedes se pueden ver ahí. Y finalmente, un interruptor operado de forma manual, instalado en una ubicación remota sin vista al equipo, que lo desconecte de la alimentación de fuerza y cuya operación esté restringida solamente a personal autorizado. Para cumplir este fin, se bloqueará la operación del interruptor mediante uno o más candados de seguridad y se seguirá un procedimiento establecido de tal forma que esté escrito, ¿no es cierto?, para bloquear y desbloquear este interruptor. En cuanto a las exigencias para los equipos de fuerza, las conexiones deben estar hechas dentro de la caja de conexión, de modo que en ningún caso las conexiones queden sometidas a esfuerzos mecánicos. Los ductos o cables de la canalización deberán fijarse a esta mediante boquillas o prensas estopas de material resistente a grasa y aceite, y la canalización que llegue a la bornera del motor deberá ser de tubería metálica flexible. En cuanto a las condiciones de instalación para motores, los sistemas accionados por motores eléctricos que impliquen riesgos mecánicos, ¿no es cierto?, para las personas que están operando estos procesos, deben tener un sistema de parada de emergencia cercano y a la vista del operario. Igualmente, estas paradas tienen que ir instalándose cada 20 metros como máximo, por ejemplo, en el caso de una correa transportadora, por ejemplo, también parques de juegos mecánicos, ¿no es cierto? Por cada equipo tiene que haber una de estas paradas de emergencia, y en las demás máquinas que involucren cualquier tipo de rodillo o elemento cortante. Finalmente, todo motor trifásico o monofásico cuya corriente nominal sea superior a 3 amperes debe tener un protector termomagnético y un guardamotor dedicado exclusivo para esa máquina o para ese motor. Si hablamos de la protección de cortocircuitos, diferenciales y asimetría, hay que tener en consideración los siguientes puntos. Todo motor deberá contar con una protección de cortocircuito. Esta protección se tiene que dimensionar de tal forma que sea capaz de operar y soportar la corriente de partida del motor, ¿no es cierto? Cuando se genera un arranque, siempre sabemos que hay una elevación de corriente dependiendo del sistema de arranque del motor, si es partida directa, estrella triángulo, etc. Un grupo de motores de potencia individual no superior a 1 HP podrá tener una protección de cortocircuito única si se cumplen las siguientes condiciones. La protección no podrá tener una capacidad superior a 16 amperes, es decir, el grupo motor no debe ser mayor a 16 amperes en cuanto al consumo de corriente. La corriente nominal de cada motor no deberá exceder los 8 amperes. Las protecciones individuales de sobrecarga deberán estar asociadas a la sección 5.6.1 del pliego técnico número 7. Para motores o cargas trifásicas consideradas críticas, se debe también considerar una protección de asimetría en caso de pérdida de una fase. Sin embargo, es obligatorio el uso de esta protección de asimetría para motores de 5 o más HP, y dicha protección podrá ser común dentro de un tablero de control de máquina con múltiples motores. Es decir, podemos tener una protección de asimetría para un banco de motores. Y finalmente, todo motor deberá contar con un protector diferencial. Finalmente, revisemos el pliego técnico número 10, que tiene relación con instalaciones de uso general. Mismo esquema que el caso de los otros pliegos que hemos revisado. El objetivo es la seguridad en instalaciones de uso general, el alcance y la aplicación. Este pliego técnico aplica a todas las instalaciones de consumo de energía eléctrica en general, en adelante instalaciones.
En cuanto a la normativa referencial a la cual cita este pliego técnico, vamos a encontrarnos con normativa española, UNE, la normativa IEC de la Comisión Internacional de Electrotecnia y también normativas de calidad en cuanto a lo que tiene que ver con ISO. Conceptos generales: instalación de alumbrado. Todo aquello formado por circuitos de iluminación y también circuitos de enchufe. No se podrá proyectar arranques con potencias futuras, es decir, todo arranque que no cuente con ya una carga instalada debe ser declarado como con potencia 0 watt. Está prohibido adosar o instalar módulos de interruptores y de enchufes sin su respectiva caja, excepto que se monten en canalizaciones que estén previamente diseñadas para este propósito y no requieran la utilización de cajas, tales como molduras, bandejas portaconductores de tipo liviano y pilares de servicio. Todos los enchufes hembra deben considerar el concepto de alvéolos protegidos, ¿no es cierto?, para mayor seguridad. En cuanto a canalizaciones, todos los centros de iluminación deberán terminar en una caja de derivación, de modo que ésta sirva tanto para la sujeción de la lámpara o luminaria como para ejecutar la respectiva conexión. Se exceptúa evidentemente el uso de las cajas de derivación para luminarias que se encuentren embutidas. Y también todos los centros de iluminación deberán contar con el conductor de puesta a tierra de protección. En cuanto a los tableros, el pliego técnico número 10 habla de los siguientes puntos. Todo circuito de alumbrado, iluminación y enchufe deberá estar protegido con una protección diferencial cuya sensibilidad no sea superior a los 30 mA. La NSH 4-2003 hacía la distinción, ¿no es cierto?, entre que solamente los circuitos de fuerza deberían estar protegidos con un diferencial. Aquí no, todo circuito tiene que estar protegido con un diferencial, lo que no significa necesariamente que tengamos que poner un diferencial por cada circuito, como lo vamos a ver más adelante. Se deberá asegurar que el diferencial esté protegido contra sobrecarga y cortocircuito. Para esto el reglamento permite dos alternativas. La primera es que la protección que esté inmediatamente aguas arriba del diferencial sea de menor capacidad que el diferencial. Como ustedes pueden ver en la imagen, ¿no es cierto?, en el diagrama unilineal, el diferencial es 40 amperes y el automático es de 32. La otra alternativa es que la sumatoria de los automáticos que estén inmediatamente aguas abajo del diferencial sean de menor capacidad que el diferencial. En este caso tenemos 3 automáticos de 16 amperes, por lo tanto no se cumple esa condición, pero de todas maneras el diferencial queda protegido por el automático principal de 32 amperes. Por otra parte, desde una protección diferencial no se podrán derivar más allá de 3 circuitos. Dicho de otra forma, por cada diferencial podemos poner hasta 3 circuitos, tanto de iluminación como enchufe. Por eso les mencionaba en el punto inicial que el hecho que se tenga que proteger circuitos de iluminación y fuerza no significa que haya que poner un diferencial por cada circuito. Podemos poner hasta 3 automáticos por cada diferencial. Esto se exceptúa, por supuesto, para lo indicado en el pliego técnico número 2 referente a la protección diferencial general que tiene que haber en instalaciones terciarias de gran capacidad. Finalmente, no se deberá utilizar las protecciones eléctricas como elementos de maniobra para encendido y apagado de las cargas. Tienen que ir cada uno con sus respectivas placas y módulos de encendido correspondientes. En cuanto al alumbrado de vivienda, el pliego técnico número 10 habla de algunos puntos que son bien importantes al momento de proyectar. La instalación de consumo en viviendas deberá disponer de un empalme eléctrico cuya capacidad mínima protección tiene que ser de 25 amperes y la sección de los conductores como mínimo 4 milímetros cuadrados. Esto sin prejuicio de que el cálculo de conductores arroje una sección superior. Además, esta instalación debe cumplir con una protección general de corte omnipolar, como ya se indica en el pliego técnico número 2, mínimo 2 circuitos para viviendas de superficies menores a 30 metros cuadrados y 3 circuitos para viviendas superiores o iguales a 30 metros cuadrados. Todos los circuitos tendrán que estar protegidos por un protector diferencial y una protección de sobrecarga y cortocircuito, ya lo vimos en la slide anterior. Se deberá proyectar como mínimo un circuito exclusivo para enchufes de cocina y o lavadero con una capacidad de 16 amperes, es decir, para la cocina 16 amperes, para la logia, lavadero, como quieran decirle, también 16 amperes. En el caso de existir un horno eléctrico
o cocina eléctrica, ¿no es cierto?, en el área de cocina, debe proyectarse un circuito de 16 amperes como mínimo dedicado para cada uno de estos equipamientos, sin prejuicio que se deba verificar la especificación técnica de arquitectura para efectivamente corroborar que con un automático de 16 amperes basta para poder alimentar estos equipos. Si es de mayor potencia, se deben instalar circuitos acorde a lo que exija cada uno de estos electrodomésticos. Y finalmente, el esquema de conexión a tierra utilizado tiene que ser del tipo TNS. Por otra parte, para determinar la cantidad de centros a instalar en una vivienda, se tienen que considerar algunos factores que, por ejemplo, en todos los recintos de una vivienda de superficie no mayor a 10 metros cuadrados, se tiene que instalar a lo menos un centro de iluminación, el cual no podrá estar alimentado desde un enchufe. Si la superficie del recinto es mayor a 10 metros cuadrados, se instalarán 2 centros de iluminación como mínimo. Cada centro deberá estar comandado por, evidentemente, un interruptor independiente. Dormitorios, living, comedor, sala de estar, se instalará a lo menos un enchufe doble o triple por cada 8 metros de perímetro o fracción correspondiente, ¿no es cierto?, del recinto. En recintos de cocina se instalarán a lo menos 3 enchufes dobles o triples del tipo bipaso, es decir, de 10 y 16 amperes. De manera similar, ¿no es cierto?, en el lavadero también se tiene que instalar a lo menos un enchufe doble o triple del tipo bipaso de 10 y 16. En caso de existir horno eléctrico y o cocina eléctrica, también como mínimo un enchufe adicional a los indicados evidentemente, en la letra C de este punto. Y también se deberá dimensionar de manera adecuada, evidentemente, cada vez que así lo requiera según las instalaciones de los electrodomésticos. En caso que los consumos de carga proyectados para cocina y o lavadero superen los 16 amperes de corriente, se tienen que instalar circuitos y enchufes adecuados para la demanda correspondiente. Si nos vamos a las instalaciones de alumbrado en locales comerciales e industriales, los locales comerciales se instalarán a lo menos un enchufe hembra triple por cada 15 metros cuadrados o fracción de local, con un mínimo de 3 enchufes. En oficinas de superficies superiores a 40 metros cuadrados se tiene que instalar a lo menos un enchufe triple por cada 6 metros o fracción de perímetro de oficina. Ojo, perímetro, en el punto anterior son metros cuadrados. En las oficinas de superficies superiores a 40 metros cuadrados se instalarán 5 enchufes hembra triple por los primeros 40 metros cuadrados, más 3 enchufes hembra triple por cada 40 metros cuadrados adicionales o fracción. Todos los circuitos de iluminación o enchufes en locales comerciales y oficinas también deberán estar protegidos por protectores diferenciales cuya sensibilidad no sea superior a los 30 miliamperes y, por supuesto, protección de sobrecarga y cortocircuito. Bien, amigos, ese fue el capítulo de capacitación del día de hoy. Esperamos que lo hayan disfrutado. Sigan revisando nuestras redes sociales. Estamos permanentemente subiendo material audiovisual, subiendo videos que les pueden ayudar siempre a trabajar mejor. Si les interesó esta capacitación, escríbanos a capacitación@kersting pidiéndonos la presentación. Se las podemos hacer llegar sin ningún problema. Esperamos que lo hayan disfrutado y será hasta una próxima oportunidad. Que estén muy bien.